Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Reutemann, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Buen día, amigos. Hoy tengo el placer de encontrarme con ustedes aquí de regreso ya en mi habitación de trabajo en Herzliya, en Israel. Volví hace algunos días atrás de México y desde entonces ya unas 5 o 6 veces he tenido que bajar al refugio. Por supuesto, la situación es una situación muy compleja, muy tensa, pero si algo me da fuerzas es precisamente poder volver a la rutina. Y para mí esta rutina es justamente volver a producir un nuevo episodio para Adolfo Interpreta. Y en este caso, el texto de hoy, les prometo, será un texto sencillamente intrigante y fascinante a la vez. Quiero explorar con ustedes un texto de Génesis 6 que trata sobre los hijos de Dios. El texto específicamente reza de la siguiente manera. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios, en hebreo Benei Elohim, que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Y entonces dijo Yahvé, no permanecerá para mí siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Este texto que acabamos de leer del capítulo de Génesis, versículos 1 al 3, aparece inmediatamente después de la lista de los descendientes de Adán en Génesis 5 e inmediatamente antes de la historia sobre el diluvio universal y Noé. Por eso se podría decir que el texto que nosotros acabamos de leer funcionaría como si fuera un tipo de prólogo del relato sobre el diluvio universal y que de alguna manera podría explicar por qué Dios decidió finalmente devolver el mundo al caos. Pero la cuestión es sencillamente, ¿qué dice nuestro relato? Más específicamente, ¿quiénes son los hijos de Dios, los llamados en hebreo Benei Elohim? ¿Por qué Dios realmente se enoja tanto hasta el punto de decidir destruir el mundo? Ese mismo mundo que había sido creado hace poco tiempo, es decir, en el relato de Génesis 1, y que Dios mismo había visto que era una creación muy buena. Por lo tanto, esta historia parecería contener tal vez algunos mensajes que podrían realmente explicar las razones que llevaron a Dios a destruir el mundo. Me quiero centrar entonces específicamente en la cuestión de Benei Elohim. Esta terminología, los hijos de Dios, o Benei Elohim en hebreo, llevaría a pensar que de alguna manera está asociado con un concepto que nosotros lo conocemos en la mitología cananea, que son los Banuili. Como ven, suena muy parecido a Benei Elohim, Banuili. Los Banuili en la mitología cananea precisamente aluden a unos dioses menores. ¿Cómo nosotros sabemos sobre esta mitología? Pues hubo un descubrimiento muy importante hace muchas décadas atrás en
Ugarit, la actual Ras Shambra, en Siria, sobre la costa de la cuenca oriental del Mediterráneo. Y ahí se encontraron restos de la civilización cananea que floreció en lo que se llama el Bronce Tardío, algo así como entre el siglo XIV y siglo XII antes de nuestra era. Y precisamente la importancia de este descubrimiento es que se encontraron miles de tabletas, de inscripciones, escritas en escritura cuneiforme, con textos escritos en la lengua ugarítica, que es un idioma semítico noroccidental. Y gracias a este descubrimiento tuvimos acceso a las ideas, a las creencias, a los rituales de los cananeos, que obviamente sirvieron como inspiración y base para el futuro pueblo de Israel. Y esta idea de que realmente los seres celestiales, los dioses, pueden copular o tener relaciones con mujeres de este mundo, de mujeres claramente terrenales, aparece en un texto que se encontró entre estas miles de tabletas en Ugarit, y el texto dice así: se dirigió Ilú a la orilla del mar y marchó a la orilla del océano. Tomó Ilú a dos consagradas al frente de la caldera sacrificial. Mira, una se agachaba, la otra se alzaba. Mira, una gritaba, Padre, Padre, y la otra, Madre, Madre. Se alargó el miembro de Ilú como el mar, el miembro de Ilú como la marea. Era largo el miembro de Ilú como el mar, el miembro de Ilú como la marea. Tomó Ilú a dos consagradas al frente de la caldera sacrificial. Las tomó y las estableció en su casa. Y luego el texto continúa. Se inclinó, besó sus labios y sus labios eran dulces, dulces como lo son las granadas. Al besarlas hubo concepción, al abrazarlas hubo preñez. Se acurrucaron y dieron a luz, a Sahrú y a Shalimu. Ambas se acurrucaron y dieron a luz. A los dioses apuestos dieron a luz. A los voraces ya de solo un día, que maman de los pezones de la señora. Es decir, según este texto, el dios Ilú, que ocupaba un papel central en el panteón mesopotámico, decide precisamente preñar a dos consagradas, es decir, a dos sacerdotisas que lo servían, precisamente de esa relación sexual van a nacer dos dioses, Sahrú y Shalimu. Es decir, que desde el punto de vista cananeo era posible concebir la posibilidad de que dioses tuvieran relaciones sexuales con mujeres. Esta idea, por ejemplo, también la conocemos nosotros en la mitología griega, y por lo tanto no era un concepto desconocido en el mundo antiguo. Pero la pregunta, volviendo a nuestro texto, es si realmente nuestro pasaje en Génesis 6 podría haber pensado en esa posibilidad. ¿Acaso realmente el Pentateuco de Moisés sugería que dioses habían tenido relación con mujeres? En realidad, si nosotros pensamos un momento, el concepto de Benei Elohim en la Biblia hebrea no apunta
o indica o hace referencia a estos Banuili del mundo cananeo, sino en realidad a los ángeles, que son seres de la corte celestial que fueron creados por Dios y que lo sirven a Dios. Por ejemplo, el concepto de Ben Elohim aparece claramente en el libro de Job, en el capítulo 1. Y así reza el texto en Job. El día que los hijos de Dios, Benei Elohim, venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. En el texto de Job, luego de presentar a este personaje central en la obra como una persona justa que precisamente mostraba fidelidad a Dios, la escena pasa ahora del nivel terrenal al nivel celestial. Y es en ese momento en donde se nos dice que en ocasión de la reunión de la corte celestial, cuando estaban reunidos los Benei Elohim, es decir, los servidores de Dios en la corte celestial, es cuando se aparece este personaje novedoso, por cierto, en la literatura bíblica, que es el Satán. Este concepto, precisamente de Benei Elohim, tiene un concepto paralelo en la Biblia hebrea, como es Benei Elim, que significa hijos de Dios, o se lo puede traducir más literalmente como hijos de dioses. Por ejemplo, lo tenemos así en un texto de Salmos, que reza de la siguiente manera: rendid a Yahvé, hijos de Dios, Benei Elim, rendid a Yahvé gloria y poder. Es decir, que el texto bíblico, en este caso, alude a estos seres celestiales de la corte que tienen como propósito servir a Dios, o en este caso, alabar a Dios, con el término de Benei Elim, o como dije en otros casos, de Benei Elohim. Y entonces la pregunta que aquí nos tenemos que hacer es: ¿acaso el Pentateuco sugería la posibilidad que no dioses, pero sí ángeles, habrían tenido relaciones sexuales con mujeres? La verdad que suena muy llamativa e incluso intrigante esta posibilidad, dado que sabemos que el Pentateuco siempre tiene como orientación clara precisamente lo que llamamos apuntar a la desmitologización de un texto. Y en este caso sería suponer que los ángeles, esos seres celestiales, tienen sentimientos, tienen deseos e incluso tienen también un miembro viril para mantener relaciones con mujeres. Sin embargo, lo que no queda claro en el texto del Pentateuco se transforma en un texto ahora muy evidente en una obra de la literatura apócrifa judía que es conocida como el libro etíope de Enoc, o conocido también como el 1 Enoc. Esta obra es una composición que tiene como origen Etiopía. Más bien es una obra canónica para la iglesia de Abisinia, y desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX comenzaron a llegar manuscritos de esta obra a Occidente, más precisamente a Europa. Como ustedes, por ejemplo, pueden ver ahora una imagen de una hoja de un manuscrito del libro de Enoc en la Biblioteca Británica en Londres. Y esta obra, que hoy sabemos, no fue escrita originalmente en etíope clásico, en Ge'ez, sino que fue traducida del griego. Y a su vez, hoy ya sabemos que en realidad la composición en su versión griega no era más que una traducción de una composición que fue escrita originalmente en arameo. Restos de los escritos enóquicos, los más antiguos que conocemos en el mundo, se hallan entre los rollos del Mar Muerto. E incluso tenemos secciones del libro de Enoc encontrados entre los rollos de Qumrán, aproximadamente de finales del siglo III, comienzo del siglo II
antes de nuestra era, como dije, escritos en arameo. Y precisamente uno de esos escritos de lo que llamamos hoy el 1 Enoc se llama el Libro de los Vigilantes, que la versión etíope se extiende desde el capítulo 6 al capítulo 36 de la versión etíope. Y en esa versión, precisamente, lo que parecería ser una sección muy antigua es la que comprende los capítulos 6 a los capítulos 11 de la versión etíope, en donde se habla precisamente de un gran pecado llevado a cabo por los vigilantes. Y los vigilantes son un tipo de ángeles. Y fíjense a qué pecado el texto hace referencia. Veamos entonces ahora la versión en español de este texto escrito en su versión completa en etíope clásico. El texto reza así: En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron: Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. Como ven entonces, este texto, el que yo acabo ahora de leer, es paralelo en realidad a la versión que nosotros conocemos en Génesis 6. Es decir, sería una versión parafrástica, comentada de Génesis 6. Sin embargo, en este caso, como ven, a diferencia de la ambigüedad del término que nosotros teníamos en hebreo con Benei Elohim, que no quedaba claro si realmente apunta a ángeles, y luego vamos a ver en unos minutos más que puede ser entendida de otra manera. En el texto de Enoc, claramente y sin ambigüedad, queda claro que estamos hablando de seres celestiales, como dice los ángeles, los hijos de los cielos. ¿Y cómo continúa la historia? Bueno, ahora van a ver que la continuación de esta historia difiere claramente de la versión en Génesis 6, porque el texto continúa así. Shemyaza, su jefe, les dijo: Temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Le respondieron todos: Juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente. Y entonces juraron todos de consuno y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardís, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Como pueden ver aquí, hay un desarrollo totalmente novedoso, muy diferente a la versión que tenemos en la Biblia hebrea, porque aquí se habla de una verdadera revuelta en el cielo, comandada por Shemyaza, es decir, por un jefe entre los ángeles que ocuparía precisamente un papel de prestigio en la corte celestial, y él en realidad suma ahora a otros ángeles en lo que va a ser precisamente una verdadera revuelta contra el orden cósmico. Y no solamente eso, sino que ahora juran precisamente que todos en consuno van a cometer el pecado. Y precisamente dice que descendieron sobre el monte Hermón. El monte Hermón se encuentra en las alturas de Golán y es el monte más alto de la región, que precisamente sirve para este descenso, o podemos llamar caída, realmente, de los ángeles. Y finalmente, una vez que descendieron, y el texto precisa muchos de los nombres de estos ángeles, el texto continúa así. Y tomaron mujeres, cada uno se escogió la suya, y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles en salmos y conjuros, y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Es decir, que en realidad el pecado cometido por los ángeles es un pecado doble. No solamente ellas tuvieron relaciones sexuales con los ángeles, sino que también las mujeres fueron receptoras de misterios,
de secretos que fueron revelados por los ángeles, que según nosotros suponemos, estos misterios tenían que quedar en el cielo, no tenían que ser revelados a los hombres, pero como parte de este caos que le imponen los ángeles al mundo, precisamente revelan estos secretos ahora a las mujeres. Y entonces la pregunta que se impone aquí, ¿cuál fue realmente aquí el pecado? ¿Por qué Dios se enojó tanto con los hombres? Para eso tenemos que tener presente la idea del mundo que concebían los hombres del Oriente y más precisamente Israel, que es la división tripartita del mundo. Según esta división, los dioses residen en el cielo. Los hombres habitan la tierra y los espíritus de los muertos habitan o residen en el inframundo. Y según la visión bíblica del mundo, no hay conexión entre estas dimensiones y entre los seres que habitan entre ellos. Cada uno tiene que vivir en su hábitat natural. Según habíamos visto, por ejemplo, en la literatura cananea, era posible pensar en la posibilidad de una copulación, de una relación sexual entre Ilú y las sacerdotisas. En ese caso, es decir, podríamos hablar de una continuidad ontológica entre el cielo y la tierra. Y por eso el resultado fue que de esa relación nacieron dos dioses. Pero en la perspectiva bíblica, esa posibilidad es inimaginable. Dios y los ángeles tienen que residir en el cielo, los hombres viven en la tierra, las almas de los difuntos, los espíritus fantasmagóricos residen en el inframundo y no hay ninguna relación entre ellos. Y por eso la posibilidad de la que aquí se plantea es que haya una relación entre ángeles y las mujeres es algo inaceptable para la perspectiva bíblica, hasta el punto de que realmente, si eso sucede, el mundo ahora está en un total estado de desorden y precisamente lo que antes era cosmos, que eso es lo que significa en griego orden, ahora realmente es un estado de caos. Y por lo tanto, si eso es así, Dios devolvió el mundo al caos. Pero obviamente la pregunta es, ¿cómo es posible que realmente la Biblia hebrea, más precisamente el Pentateuco, haya apuntado esa posibilidad? Si realmente hacía referencia a los Benei Elohim, a los ángeles, ¿acaso realmente la historia que se cuenta en Génesis 6 sería, podemos decir, un resumen de la historia que nosotros tenemos en el libro de Enoc? ¿O acaso el libro de Enoc sería un desarrollo a partir del texto de Génesis? Bueno, es un tema muy discutido entre los investigadores, pero a mi modesto entender, probablemente el relato de Génesis 6 podría ser un eco, como dije, ambiguo, de la historia que nosotros tenemos en el libro de Enoc. Nosotros obviamente no sabemos qué versión de la historia conocía el autor de Génesis, pero probablemente conocía una versión no muy diferente a la versión que nos llegó a través de esta obra apócrifa, que, como dije, tenemos manuscritos del siglo II antes de nuestra era, pero muy probablemente la versión original haya tenido ya siglos de existencia, en el siglo III o siglo IV, y como no sabemos exactamente cuándo se escribió Génesis 6, podríamos decir que el texto de Génesis podría ser una alusión o un eco lejano de la versión que nosotros tenemos en el libro de Génesis, que alude a la versión de Enoc. Pero esta interpretación realmente les era imposible de aceptar a los sabios de Israel, a los antiguos rabinos.
Y por eso no sorprende que en la literatura rabínica antigua precisamente hay un intento de desmitologizar este texto. Seguramente porque ellos también conocían la versión sobre los ángeles que copulaban con las mujeres. Y por eso, por ejemplo, en el Bereshit Rabbah, que es una colección exegética rabínica aproximadamente de los siglos IV, siglo V de nuestra era, es decir, de la época bizantina, el texto nos dice que Rabbi Shimon Bar Yochai, un sabio tanaíta de mediados del siglo II de nuestra era, decía así: Rabbi Shimon Bar Yochai los llamaba hijos de nobles. Es decir, que aquí claramente lo que trata es de eludir esa posibilidad de interpretación que Ben Elohim aluda, como parecería ser que aludía originalmente a seres angelicales, y dice, no se refiere a seres celestiales, sino realmente a seres humanos, a hijos de nobles. O por ejemplo, también en el Targum Neofiti, que es una traducción al arameo, interpretación al arameo del Pentateuco, cuya única versión en el mundo se encuentra hoy en la Biblioteca Apostólica del Vaticano del siglo XVI, pero se cree que es una versión obviamente muy tardía de una obra compuesta algo así como entre los siglos III, siglo IV de nuestra era, en donde fíjense cómo traduce, comenta el texto de Génesis 6. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, sucedió que les nacieron hijas. Y al ver los hijos de los jueces, que las hijas de los hombres eran de hermoso aspecto, se tomaron mujeres entre todas las que se escogieron. En esta versión, entonces, el término Benei Elohim es entendido como hijos de los jueces. Una posibilidad exegética que es realmente aceptable, porque el término Elohim, por ejemplo, en el libro de Éxodo, aparece en un contexto probablemente con el sentido de jueces, como personas que realmente tienen autoridad o poder, y por lo tanto esa posibilidad es aceptable desde el punto de vista lingüístico del hebreo bíblico, y de aquí entonces se entendería, según estas dos versiones, estas dos interpretaciones de los rabinos, como que el texto bíblico apuntaba a la acción de seres humanos, sean hijos de nobles o hijos de jueces, pero no ciertamente de ángeles. Y de esta manera, entonces, los rabinos trataron de eludir esa interpretación mitológica del texto que habría apuntado precisamente a una relación sexual entre ángeles y mujeres. Bueno, de esta manera nosotros terminamos este estudio sobre ese comienzo de Génesis 6 y sobre el resultado de las relaciones sexuales. ¿Qué sucedió como consecuencia de esa relación sexual entre los ángeles y las mujeres? Eso lo trataremos en un futuro episodio. Entonces, amigos, me despido desde la bendita tierra de Israel, esperando que realmente vengan días mejores y podamos volver a una rutina de trabajo y de paz. Me despido entonces desde Herzliya con un cálido shalom. Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.